día de hoy vamos a retomar el estudio que hemos estado llevando de... ¿De qué libro, hermanos? ¿De qué libro estamos llevando este estudio? De Marcos, ¿verdad? ¿En qué capítulo estamos? ¿Recuerdan en qué capítulo nos quedamos? En el 9, ¿verdad? Nos quedamos en el capítulo 9 de Marcos. Y vamos a continuar con la última parte de este capítulo. Vamos a trabajar con Marcos 9 del 42 al 50. Hemos estado haciendo este estudio que ha sido de gran bendición para nosotros y hoy vamos a retomar algo muy importante que el Señor Jesús habla con sus discípulos y pareciera que son palabras muy duras, pero vamos a ver el trasfondo de todas esas palabras. Vamos a Marcos 9, Marcos 9 del 42 al 50. Y le voy a dar lectura, hermanos, ustedes me siguen con su vista. Y dice la palabra de Dios así: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar a la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar al infierno, entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tener sal en vosotros mismos y tener paz los unos con los otros. Vamos al Señor en oración. Padre, te damos a ti la gloria, te damos la honra, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Tú nos das, Dios, todos los días el sustento. Todos los días nos das la vida, Señor. Y te agradecemos por eso, Señor. Pero ahora, Señor, queremos ponernos en tus manos, Señor, para que seas tú dirigiéndonos, Dios, en este estudio, dirigiéndonos en tu palabra, enseñándonos, Dios, qué es lo que tú quieres que nosotros el día de hoy aprendamos y también modifiquemos, Dios, en nuestro ser, en nuestra conducta y en nuestra vida. Padre, te agradecemos, Dios, por tu palabra y te pedimos, Dios, que seas tú dirigiendo nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, Dios, para que lo que escuchemos el día de hoy, Señor, lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Bendícenos, Dios, en esta tarde ya, Señor, y nos ponemos en tus benditas manos. Padre, tómanos y sé tú con nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Tremendas palabras, ¿verdad, hermano? Tremendas palabras. Dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Si tu pie te es ocasión de caer, córtatelo, ¿verdad? Entonces nosotros vemos aquí palabras fuertes, palabras fuertes. ¿Qué significará todo esto? Porque dice, mejor te es entrar, ¿qué dice? A la vida, manco o tuerto, dice, que entrar con dos pies, con dos manos, con dos ojos, ¿a dónde? ¿A dónde dijo? Al infierno, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a desmenuzar qué es lo que el Señor nos quiere hablar en este momento. En el contexto de la introducción a sus discípulos sobre la humildad, Jesús advierte solemnemente sobre el juicio severo para quienes hacen tropezar a los creyentes. Demanda un trato drástico y personal con sus pecados para evitar el castigo eterno en el infierno, e insta a sus seguidores a vivir vidas de sacrificio consagradas que promuevan la paz y la justicia.
ese es uno de los temas principales que nos está mandando aquí este texto, ¿sí? Eh, y bueno, esta porción de la Biblia está llena de mucha terminología, ¿verdad? Infierno, la llama de fuego que no se apaga, el gusano que no muere, habla acerca de una piedra de molino. Son muchas cosas que de alguna manera eh, pareciera que hay muchas cosas que no tienen que ver, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo todo esto. Nosotros debemos de buscar siempre ser discípulos fieles de Jesucristo. Debemos ejercer un amor protector hacia otros creyentes, tratar el pecado personal con la severidad radical y vivir una vida en sacrificio consagrado que preserve la santidad y la paz en la iglesia. Hermanos, ¿cómo están nuestras relaciones entre hermanos? ¿Nos hemos hecho tropezar unos a otros? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no, ¿verdad? Pero aquí no pasa, ¿verdad? Pero en otras iglesias sí pasa y ha pasado que ha habido hermanos que pues han hecho tropezar a otros hermanos. Pero aquí el Señor Jesús es bien claro. Y me pone la diapositiva, por favor. Ok. Y vamos a entrar en materia. Y el título de este sermón es El discipulado radical de Jesucristo. Y vamos a ver por qué es radical. Vamos a ver por qué es radical. Tenemos la cita Marcos 9 del 42 al 50. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Y este discipulado radical, pues exige un amor protector hacia los hermanos. Un amor protector hacia los hermanos. Nuestro versículo 42 dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Vemos aquí una gravedad muy grande, la gravedad del tropiezo. La gravedad del tropiezo. Dice que aquel que lleve a un creyente a pecar, a resbalar o a caer, dice que va a llevar cierto castigo, ¿sí? Y aquí hablando de pequeñitos, se refiere el Señor Jesús a aquellas personas que son nuevos creyentes o que son hermanos que están de alguna manera debilitados en la fe, ¿sí? A esos pequeñitos se refiere, a nuevos cristianos, principalmente a nuevos cristianos, que los hagan llevar a una doctrina que no tiene que ver con el Señor Jesucristo o con falsas enseñanzas, que por su necesidad de Dios acuden a un lugar y los llevan pues mal, ¿no? O llegan a la iglesia y alguien con algún comentario los desanima y ya no regresan, ¿no? Yo he escuchado muchos comentarios de gente que ha sabido de cristianos que te han tenido muy mal testimonio. Y dicen, pues de ser así, pues mejor me quedo así como estoy, ¿verdad? Esa es su justificación. Y yo quiero decirles, ¿no? Donde yo vivía en casa de mi abuela, en esa misma calle, como unas 5 calles adelante, había una iglesia cristiana. Había una iglesia cristiana. Pues nosotros empezábamos a ir de niños a esa iglesia, a las escuelitas bíblicas de vacaciones. Y ya. Y nosotros ese era el contexto que teníamos. Al paso de los años empezamos a escuchar cosas que sucedían en la iglesia. Cosas y cosas y cosas. Y decidimos ya no ir. Decidimos ya no ir a esa iglesia. Yo no me convertí hasta los 24 años, 23 años creo que tenía, pero yo ya había dejado pues por la paz ese lugar, por todo, y aparte por todo el testimonio de los
miembros de la iglesia que vivían cerca de toda esa zona, de donde vivía mi abuela. Entonces, son cosas que de alguna manera nos llevan a no querernos acercar a una iglesia cristiana, ¿sí? Pero aquí el Señor Jesús habla exactamente de eso. Dice, la gravedad del tropiezo, aquel que lleva a un creyente a pecar se enfrenta a un destino tan terrible, dice que le sería mejor morir de una forma espantosa, de ser arrojado al mar con una piedra de molino al cuello. ¿Ustedes han visto las piedras de molino? ¿Sí? Son unas piedras grandes, ¿sí? Están gruesas, son gruesas, redondas, que tienen en el centro tienen un hoyo por donde entra el eje para empotrarle en una máquina y ponerle un tornillo y ya ahí muelen el maíz, ¿no? En los tiempos de Jesús, esas piedras eran movidas, sí, de la misma forma, eran una piedra con un agujero en medio donde se ponía el eje, pero a diferencia de las piedras que nosotros hemos visto, esas piedras eran enormes. Esas piedras eran enormes y estas estaban, las hacía girar un burro, uno o dos burros, las hacían girar, o más burros, ¿eh? Porque eran piedras enormes, estamos hablando de una piedra que será 1,5 metros aproximadamente de diámetro, que las hacían girar burros, porque eran piedras muy pesadas. Y vean la expresión del Señor Jesucristo, que dice, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello. Es decir, que le cuelgue y por el orificio, pues amarrársela, ¿verdad? Esa es la referencia y esa es la gravedad en el que en un momento dado el Señor Jesús le está diciendo, mejor le fuese que se le ate una piedra de molino al cuello y sea arrojado al mar. Entonces, digo, si eso es mejor que el castigo que viene, pues yo creo que el Señor Jesús está haciendo una advertencia muy fuerte, ¿verdad? Debido a que el Señor vive en cada creyente la identificación con Cristo. ¿Por qué es tan grave hacer esto, hacer tropezar a un pequeño? Porque viene una identificación que tiene este nuevo creyente con Jesucristo mismo. Debido al que el Señor vive en cada creyente, la manera en que tratamos a un hermano es la manera en que tratamos a Cristo mismo. ¿Cómo queremos tratar a Cristo? Y es una pregunta así bien importante. ¿Cómo queremos tratar a Cristo? Como queremos tratar a Cristo es como debemos de tratar a nuestros hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque Él mismo habita en cada uno de nosotros. ¿Sí? El amor radical no se goza en la injusticia, sino se estimula a otros a la santidad. ¿Sí? Y al fin, y esto se enfatiza mucho al final de esta lectura. ¿Sí? El amor radical no se goza en la injusticia, sino que estimula a otros a la santidad. ¿Sí? Es decir, por imitación, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos para que no llevemos a tropezar a alguien más. Y si nosotros hacemos tropezar a alguien, pues ya vemos a quién estamos también ofendiendo en alguna manera, a nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Zacarías 2:8 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, el que os toca la niña de su ojo. ¿Sí? ¿Alguna vez se han tocado la niña del ojo? Arde
arde, ¿verdad? Arde de dolor. O sea, imagínense lo que el Señor siente cuando alguien toca a uno de sus hijos. ¿Sí? Mateo 25:40 dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Si nosotros le hacemos un bien a un hermano, ¿a quién se lo estamos haciendo? A Dios, al Señor Jesús, a nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Número 2. ¿Me ponen la siguiente, por favor? El discipulado radical de Jesucristo exige una pureza drástica frente al pecado. Versículos del 43 al 48. Y probablemente aquí sea donde nos vamos a extender un poquito en esta prédica, ¿sí? Porque aquí viene algo bien importante. Porque Jesús utiliza ciertas metáforas. Córtate la mano, córtate el pie, sácate el ojo. Y esto lo hace con el fin de que nosotros debamos buscar nuestra santidad. A veces tomamos muy a la ligera este asunto del pecado, ¿no? El mundo ha normalizado muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas, la sociedad está normalizando muchas cosas que no deban de ser permitidas en la sociedad, ¿no? En la semana veía yo un podcast en donde una maestra salía y decía, sacaba un libro de texto de primaria y decía, las 3 abuelitas de fulanita. Las 3 abuelitas de fulanita. ¿Sí? Entonces, ya se imaginarán hacia dónde va esta situación. Se está normalizando mucho que el pecado entre a las familias, que el pecado entre al círculo familiar, a la institución que Dios creó como algo puro, algo como es la familia, y se está llegando a una contaminación muy grande, y se está normalizando, y aparentemente nosotros decimos, bueno, a mí no me afecta, porque no me afecta a mi familia, pero sí la está afectando. Mi hijo me dice que en la preparatoria el año pasado tuvieron una clase que era de género, ¿sí? Llevan una clase de género, no de educación sexual, no, de género, ¿sí? Mi hijo me decía, papá, pero es que esto, pasa la materia, contesta lo que quieren escuchar, pero eso no es la verdad que Dios quiere para tu vida. Eso no es la verdad que Dios quiere para ti. Eso no es lo que Dios está buscando en ti. Y gracias a Dios, pues bueno, Él nos cuenta, gracias a Dios nos cuenta muchas cosas de lo que le pasa en la escuela y le decimos, mira, dirígete de esta forma, velo de esta forma. Es que la filosofía, es que esto, sí, la filosofía es esto, pero la verdad Dios la tiene. Entonces, de alguna manera, pues, doy gracias a Dios por mi hijo porque él entiende la palabra. Y las pláticas muchas veces que hemos tenido, me dice, ay, es que dicen esto, ta, 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 ta. Pero no es así. Pero está mal, porque Dios dice esto, esto, esto y esto. Y yo así de, vamos por buen camino, ¿verdad? Me agrada, ¿no? Me agrada escuchar que mi hijo diga, Dios dice esto. Y
y le doy la gloria a Dios porque, pues, mis oraciones no han sido en vano hacia Él, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos buscando. Lo que buscamos es nosotros hacer que nuestros hermanos en Cristo crezcan, no ser tropezadero, no ir viendo y lo que Jesús quiere en este sentido, utilizando estas metáforas de córtate la mano, córtate el pie, sácate el ojo, porque nos quiere llevar a una búsqueda de la santidad. Quiere que nosotros nos despojemos de todas esas cosas que nos van a estorbar para llegar a esa santidad. Y aquí vemos algo bien importante. Como es una exigencia de pureza, hay una urgencia de arrepentimiento. Estas palabras no están pidiendo la mutilación física. Es un hecho, no es literal. El Señor Jesús no está hablando de forma literal, ¿no? Porque si de eso fuera, si fuera literal, ya nos hubiéramos sacado no un ojo, sino los dos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por tanta cosa que vemos, por tanta cosa que hacemos con nuestras manos, o por tantas cosas a donde vamos con nuestros pies. ¿Sí? Entonces, está hablando de un trato radical con los deseos y hábitos que nos inclinan al mal. Recuerden, nosotros tenemos dos naturalezas, nuestra naturaleza física y nuestra naturaleza espiritual. La espiritual que está gobernada por el Espíritu Santo de Dios y la física que está gobernada ¿por quién? Por la carne, ¿verdad? Por los deseos de la carne. Entonces, es una lucha constante. Y esos deseos y hábitos, ¿hacia dónde nos van a inclinar? ¿Hacia la carne o hacia el espíritu? ¿Sí? Entonces, esto es lo que Dios está tratando de decirnos en este momento. Sácate el ojo si lo que tú ves te es ocasión de caer, sácate el ojo. Si lo que tú agarras te es ocasión de caer, córtate la mano. Si a donde tú vas te es ocasión de caer, córtate el pie. Pero no es textual, no es no lo tenemos que tomar de esa forma, ¿sí? Sino tenemos nosotros que ir viendo qué es lo que nuestros deseos, nuestros hábitos nos están haciendo inclinar hacia el mal para que nosotros empecemos a cortar esos hábitos y esos deseos. Es preferible perder algo temporalmente valioso en este mundo que perder el alma eternamente, ¿sí? Ahora, ojo, no estamos hablando aquí de que la salvación se va a perder, ¿sí? Hay pérdida, sí hay pérdida, pero no es de la salvación. Vamos a más adelante vamos a aclarar este asunto. Aquí sucede lo mismo que ocurre a menudo con las expresiones de Jesús. Estas palabras no deben entenderse de forma literal. La lección es la siguiente: no se debe consentir el pecado, pues el pecado tiene un tremendo poder muy destructivo. Eso es lo que tenemos que cortar. Tenemos que cortar el pecado. No debemos consentirlo. Ay, pues bueno, ya dije una mentirita, ¿no? Pues al rato va a ser otra, porque una mentira lleva a otra, lleva a otra, lleva a otra y se convierte en una vida, ya no en una historia, en una vida, ¿sí? El pecado se le debe hacer morir. Colosenses 3 del 5 al 6 dice: hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aquí, este pasaje habla de ciertas personas, de los hijos de desobediencia. ¿Qué significa esto? Y aquí esto es bien claro, hermanos, ¿eh?
Nosotros podemos ser completamente cristianos, haber aceptado al Señor Jesucristo completamente, pero a veces nuestra vida nos lleva a lo que Pablo nos está diciendo que hagamos morir. Una mala relación con Dios nos lleva al pecado. Dejar de venir a la iglesia nos lleva al pecado. Dejar de orar nos lleva al pecado, porque la relación con Dios se corta. Nosotros bien podemos haber creído y aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y estos son los hijos de desobediencia, los que sabiendo la ley, los que sabiendo y habiendo conocido a Dios, al Señor Jesús, y conociendo lo que Él quiere acerca de nosotros, ellos van al pecado. Y estos son los hijos de desobediencia. Los que sabiendo y conociendo a Dios, aún así van al pecado y lo practican. Por eso es muy incisivo Pablo aquí en Colosenses en estas palabras: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Analicemos, hermanos, cómo está nuestra vida. No debemos de ser hijos de desobediencia, ¿verdad? No, ¿verdad? No, nadie. La tentación debe rechazarse de inmediato y en forma decisiva. La vacilación es mortal. Cuando nosotros estamos en un punto y que está la tentación, y si tantito le damos pie a esa tentación, nos arrastra, con lo mínimo. Entonces, la vacilación es mortal. Las medidas a medias producen estragos. Bueno, nada más tantito, ¿verdad? Muchas veces, nada más tantito. Una no es ninguna, ¿no? Por ahí dicen, ¿no? Debemos empezar a limpiar nuestra vida. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Con qué nos complacemos? Muchas veces nos complacemos con las cosas del mundo, ¿no? En el internet hay muchas cosas abiertas y nuestros hijos están expuestos a todo eso. Y cosas como la pornografía, como la violencia, como situaciones en la que llevan a los jóvenes a vivir un aparente nivel social. Eso es muy peligroso, dejarlo entrar a nuestras vidas. Esto es algo que nosotros sí debemos de cortar, de decir hasta aquí, ya no. Hay muchos programas en la televisión que ya hablan de género, que ya es una situación fuera del matrimonio, situaciones fuera del matrimonio, situaciones lésbicas, transexuales, etcétera, ¿no? De todo ese movimiento que lo único que están haciendo es, pues, desviar el plan de Dios, ¿no? Ya es muy común ver programas en donde pues ya son novios y ya tienen relaciones. No se han casado y ya tienen relaciones. O que tienen relaciones libres, ¿no? En donde pues no somos nada, o sea, pero tenemos relaciones. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿a quién le están perjudicando? A todos. Porque nos están haciendo una falsa idea de lo que es el matrimonio. Una falsa idea de lo que socialmente debe de ser, ¿sí? Entonces, sí es muy importante, hermanos, que nosotros cuidemos todo lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, tanto programas de televisión como música, películas, programas, lo que sea. Sí debemos de cuidarlo. Hay muchas caricaturas
muchas caricaturas que nuestros hijos ven, que ya traen todo esto, y que ya traen un adoctrinamiento woke, ¿sí? Porque es esto, que tiene que ver mucho con la libertad de género, etcétera, ¿no? Y son caricaturas que son para niños pequeños. Si yo cuando mi hijo estaba pequeño y veía Peppa Pig y me puse a ver un capítulo con él y dije, no, ya basta, o sea, última vez que veo ese programa. Un capítulo me bastó para decir basta. Ese programa ya no lo vas a ver. Entonces, con ese me bastó. Veía otras cosas, pero bueno, eran más realmente para niños, ¿no? Entonces, es una, aquí son temas quirúrgicos, ¿no? Que debemos de ver bien qué es lo que vamos a quitar de nuestra vida para que nosotros lleguemos a algo, porque esto es eh, eh, llegar a una pureza es empezar a cortar, a empezar a quitar, y sí es quirúrgico, porque no podemos arrasar con muchas cosas y nos podemos llevar cosas buenas también. Entonces tiene que ser muy, muy, muy selectivo este corte, ¿no? Pero a final de cuentas sí se debe de hacer. Dice, ahora esta cirugía debe ser radical, ahora mismo y sin vacilación. O sea, debemos de dejar todo, ¿no? Eh, en la lucha contra el pecado, el creyente debe pelear con energía. Sí debemos de ser enérgicos en la lucha con el pecado. Muchas veces cuando peleamos con el pecado, tiramos golpes al aire nada más. Y obviamente, pues todo esto, pues ¿de qué sirve? De nada. O sea, podemos decir, sí, 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 lo voy a dejar. ¿Lo voy a dejar cuándo? Pues, ya. O ya lo estoy dejando. Ah, sí, ¿cómo? No, es ya, lo dejé. No es lo voy a dejar ni ya lo estoy dejando, es ya lo dejé, ¿no? Y por eso Pablo también nos hace una recomendación, ¿no? En 1 Corintios 9, del 25 al 27, dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y esta palabra de Pablo pone en referencia a muchas cosas. Y Pablo aquí está hablando de los atletas que compiten y que hacen una carrera y se cansan y llegan y si ganan tienen un galardón, porque se están preparando para esa carrera y se esfuerzan. Y eso es lo que Pablo está comentando en este momento. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Es disciplinado, tiene una alimentación, para llegar a ese objetivo, ¿sí? Un luchador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que entrenar, tiene que llevar alimentación, se debe de abstener de muchas cosas para que él pueda estar concentrado al objetivo, ¿sí? Y es lo que Pablo está comentando aquí, dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, ¿qué dice? Para recibir una corona corruptible, un galardón, porque es una competencia y el que ganó, el que llegó primero, el que ganó, pues ya se llevó el galardón y es aplaudido. Dice, pero nosotros una incorruptible, una corona incorruptible, es la que a nosotros nos espera. Así que yo de esta manera, él lo está hablando así, corro, no como a la aventura. Ellos llegan a una meta y su meta quizás es a ver si gano el galardón. Pablo está hablando y dice, yo no corro como a la aventura. Dice, no corro como a la aventura. Pablo tenía un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo de Pablo? El Señor Jesucristo. Ese era su objetivo. Él corría no viendo la meta o el galardón. Aquí corría ¿hacia dónde? Hacia el Señor Jesús, hacia Cristo. Él de esa manera corría. Dice, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire,
sino que golpeó mi cuerpo. Golpeó mi cuerpo. No, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, yo me preparé, yo me esforcé, como los atletas, comieron, se esforzaron, se disciplinaron, obtienen un cuerpo que es atlético, ¿sí? De alta resistencia, de alta fuerza, de todos, y es admirado por muchas personas. Y es lo mismo que Pablo dice, no sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, que están viendo todo su caminar de Pablo, de que lleva el evangelio, de que habla de Dios y tiene muchos discípulos, dice, y yo mismo venga a ser, ¿qué? Eliminado. ¿Por qué? Porque en su corazón no estaba la forma correcta de hacer las cosas, o pudo haber estado en pecado. ¿Sí? Por eso lo dice Pablo de esta forma. Si no siendo yo heraldo para otros, ser ejemplo de otros, ¿sí? Pero yo mismo venga a ser eliminado. ¿Por qué? Porque yo no me preparé, porque yo no me corté el ojo, yo no me corté la mano, yo no me saqué el ojo y no me corté el pie para eliminar el pecado de mi vida. Esto es lo que Pablo está tratando de hablarnos aquí. Por supuesto, esas medidas destructivas y negativas nunca tendrán éxito sin la acción poderosa y santificadora y transformadora del Espíritu de Dios en el corazón de nosotros. Eso es definitivo. Si no todo esto no es controlado por el Espíritu de Dios, pues obviamente no va a tener éxito, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí hay dos cosas. Y es lo que vamos a aclarar ahorita de lo que decíamos al principio. Entonces, si es echado al infierno, entonces estamos hablando de que esta persona que es de la iglesia, entonces pierde su salvación. ¿Podemos perder nuestra salvación? Es un hecho que no. Es un hecho que no. Y aquí el asunto es que entonces esa persona nunca fue cristiana. Nunca recibió verdaderamente a Cristo y solamente llegó a la iglesia, no aceptó a Cristo como su Señor y Salvador y solamente estuvo aquí sin haber aceptado. Y por eso nunca pudo dejar su pecado. Y por eso no se puede dejar el pecado. Ahora, ¿qué simboliza la mano, los pies y los ojos? La mano simboliza nuestras acciones. Los pies, nuestro andar. Y los ojos, aquellas cosas que deseamos. Todos estos son puntos de peligro y nos pueden conducir a una ruina eterna. ¿Sí? Por eso el Señor Jesús dice, córtate la mano. Si tu mano es tu ocasión de caer, córtatela. Porque son las acciones que nosotros estamos realizando. Debemos cortar con esas acciones que hacemos. Los pies es nuestro andar. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Nuestra vida está siendo de testimonio o está siendo de tropiezo? ¿Cómo es? Y nuestros ojos, aquellas cosas que deseamos. ¿Qué es lo que deseamos? Bien dice este dicho, ¿no? De la vista nace el amor y del amor al deseo. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que deseamos? No quiero pasar al siguiente punto sin antes comentar lo siguiente. El Señor Jesús 3 veces menciona aquí en estos versículos del 43 al 48. Dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtatela. Es mejor entrar a la vida manco que teniendo dos manos
que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuere ocasión de caer, córtatelo. Es mejor entrar a la vida cojo que teniendo dos pies, ser echado en el infierno y luego al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se acaba. ¿Ya se dieron cuenta cuántas veces nos dijo este asunto del infierno? 3 veces. 2 veces nos dice, habla 2 veces, habla 2 veces de la vida. Dice, con la mano, dice, córtala, mejor te es entrar a la vida manco. Luego en el 45 dice, córtalo, mejor te es entrar a la vida cojo. Pero aquí viene algo bien importante, en el 47, el ojo. Sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios. Las dos primeras veces menciona la vida, y luego habla del reino de Dios. Entonces, y aparte, 3 veces nos repite que ser echado, ¿a dónde? 3 veces nos repite esto, que ser echado al infierno, que ser echado al infierno, que ser echado al infierno. Ahora, yo muy pocas veces utilizo las palabras del original para dar una explicación, pero este es un momento oportuno. La palabra que estamos aquí viendo es infierno, que viene del griego que es Gehenna. Y Jesús lo describe como un lugar de fuego que no se apaga y donde el gusano no muere, subrayando que es una realidad de castigo consciente y eterno. Dice, véase la descripción horrenda que hace el Señor del infierno de la palabra Gehenna, que es la transcripción griega de Hinnom. Hinnom era un valle. Era un valle al sur de Jerusalén. Este valle de Hinnom era un lugar en donde quemaban los desperdicios de la ciudad y tenía asociaciones históricas nefastas, tremendas, pues allí los israelitas apóstatas habían hecho quemar a sus hijos en sacrificios al dios Moloc. Y esto lo vemos en 2 de Crónicas 33:6. Los judíos aborrecían tanto el lugar que arrojaban todo tipo de desperdicios, animales muertos y cadáveres de criminales que no habían sido sepultados. Siempre era necesario el fuego para consumir los cadáveres y para que el aire no se contaminara con la putrefacción. Por eso no es de extrañar que llegara a ser figura de fuego eterno, un lugar de sufrimiento y dolor eterno, no de una creación ficticia como algunos afirmaban. Además, se ha sugerido que el gusano que nunca muere es una figura extraída del valle de Hinnom, donde los gusanos estaban en actividad continua, porque era como, digámoslo así, como un basurero municipal, ¿sí? Es una vívida imagen de la tortura y destrucción continua del infierno, donde el fuego será un tormento externo y el gusano un tormento interno. No, vemos aquí entonces ahora la relación. El Señor Jesús quería que tuvieran una imagen, eh, real de lo que era el infierno. Por eso Él habla de ser echado al infierno. Y en este caso era ahí en el valle de Hinnom. Un valle que era un lugar
de desprecio, un lugar que nadie quería, que tenía una historia tremenda. Y ese es el lugar al que Jesús se está refiriendo y hace una figura muy, digámoslo así, no perfecta, pero sí muy precisa de lo que de lo que pudiera ser el infierno. Ahora, el infierno, no porque lo esté comparando con ese lugar, no significa que va a ser de esa forma, va a ser peor, va a ser peor. Porque aquí dice que echaban cadáveres o que quemaban a los hijos, ¿no? Pero ahí el asunto es de que esta muerte en el infierno, pues obviamente va a ser constante y va a ser eterna. Va a ser eterna. El fuego dice que nunca se apaga y el gusano nunca muere. ¿Sí? Dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, aferrémonos a a, a la palabra de nuestro Dios y hagamos morir por el Espíritu todas estas obras de la carne. La que sigue me pones, por favor. Ya casi terminamos, hermano, ¿no? Pero sí era muy importante que viéramos esta comparación que el Señor Jesús está haciendo. El discipulado de Jesucristo exige un sacrificio consagrado a Dios. En el versículo 49 dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Jesús afirma que todos serán salados con fuego, vinculando la prueba y la purificación con la vida del creyente. Y en el Antiguo Testamento, la sal se utilizaba como un conservante. E incluso hoy en la actualidad así se hace, ¿verdad? ¿Cómo conservamos la carne, ¿verdad? Los alimentos, ¿verdad? La longaniza, ¿cómo se conserva? Con sal. El pescado. El bacalao, ¿cómo se conserva? Con sal, ¿sí? ¿Verdad? La que ven acá de Yecapixtla, ¿cómo se llama? La cecina, exacto. ¿Cómo se conserva? Con sal, ¿sí? Entonces, la sal simboliza la fidelidad perdurable del pacto. Entonces, afirma que todo será salado con fuego, ¿sí? Así como el fuego purifica los sacrificios, el discípulo debe presentar su vida como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios de manera permanente. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y de igual manera, entonces, vemos aquí un sacrificio de consagración a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Debemos de ser salados con fuego, es decir, conservados. Y esto de ser salados por fuego quiere decir que aún que pasemos por fuego, nuestras acciones, nuestra vida no sea consumada, se mantenga, se conserve. De la manera en la que la carne, el bacalao, la cecina y todos estos alimentos que se salan y que permanecen, así nuestra vida debe de ser. Que al momento de ser probados, nuestra vida permanezca, nuestra fe permanezca, nuestras acciones permanezcan, ¿sí? De esta misma manera. Y este es el sacrificio que nosotros tenemos que hacer. Obviamente también el Señor Jesús ya hizo un sacrificio y fuimos salados con su sangre, fuimos limpiados con su sangre, ¿sí? ¿Me pone la siguiente, por favor?
Y este discipulado radical de nuestro Señor Jesucristo también nos exige una obediencia que persevera la paz. ¿Sí? El versículo 50 dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? Tener sal en vosotros mismos y tener paz los unos con los otros. El mandato es tener sal en vosotros mismos. Es un llamado a una vida santa conservada por la justicia de Dios. Aquí es donde nosotros tenemos que examinarnos y ver la influencia que tenemos nosotros como discípulos. Ver esa influencia que nosotros tenemos como discípulos. Los cristianos son la única sal de la tierra. Dice, su utilidad depende de mantener su carácter distintivo frente al mundo. Porque el Señor Jesús dice, y lo dice en los evangelios, ¿no? Ustedes son la sal de la tierra. Es decir, que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, le vamos a dar ese sabor al mundo. La sal sirve para intensificar los sabores en los alimentos. La sal sirve para conservar alimentos. Si nosotros somos esa sal en este mundo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos una influencia muy grande como discípulos de Jesucristo. Una influencia para dos cosas, una influencia positiva y una influencia negativa, como lo vimos hace rato. ¿Sí? ¿Cómo queremos impactar al mundo? ¿Cómo queremos nosotros sazonar al mundo? ¿Con una vida de testimonio o con una vida de tropiezos? ¿Sí? Y esa es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es lo que el Señor Jesús le está exigiendo a sus discípulos. Ustedes sean sal, ustedes denle sabor a este mundo. Ustedes hagan que con esta sal se conserve este mundo, se conserve para Dios, se santifique para Dios. Y obviamente esta sal pues nos va a llevar a ser pues una verdadera, pues tener una paz comunitaria, ¿no? En el sentido en el que nosotros podemos promover esa paz como hijos de Dios. Y aquí viene algo bien importante, ¿no? Dice, la verdadera humildad y obediencia se manifiesta en tener paz unos con otros, abandonando el orgullo y la competencia que divide a la iglesia. Muchas veces eso es lo que está sucediendo. O el orgullo de no ceder, la competencia, no, yo soy mejor. No, hermanos, aquí no somos ni más ni menos. Todos estamos al mismo nivel. Todos somos todos somos miembros del mismo cuerpo de Jesucristo. Amén. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. No podemos perder pues a lo que hacemos, no podemos perder el propósito por el cual hemos sido hechos hijos de Dios. No podemos. Ya estamos aquí, ya somos sal. Démosle sabor a este mundo. Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esa sal, dice, sea su palabra con gracia, sazonada con sal. ¿Qué significa? Pues sazonada con la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros buscar cada día. Y pues bueno, ya para concluir, hermanos, el mensaje de Jesús es claro. El camino al cielo no es para los que toman el pecado a la ligera, sino para aquellos que por la gracia de Dios están dispuestos a renunciar a todo por causa de Cristo y su santidad. No podemos ser testigos eficaces si nuestra vida no refleja la pureza y el sacrificio que el Señor demanda. El discípulo radical no es una opción para unos pocos fanáticos,
es la esencia misma de seguir al Rey. Hermanos, nosotros tenemos que seguir a nuestro Señor. Debe de ser nuestra principal meta, objetivo, es seguir al Rey. No podemos dejar que otros, por tener un mal testimonio, pues se alejen o hablen mal de nuestro Señor, ¿no? De nuestro Señor Jesús. ¿Para qué voy con Cristo si mira cómo es, verdad? Eso no debería de ser de esa forma. Y como discípulos, esa es nuestra obligación, ir cortando con esas cosas que nos hagan caer, que nos sean de tropiezo, o que pudiéramos llegar a hacer tropezar a alguien más como discípulos. Pero también yo sé que aquí hay muchos discipuladores. También pues es parte, ¿no?, de nuestro crecimiento, ver cómo estamos en nuestra vida. Y hay un ejemplo muy claro, ¿no?, de cómo un discípulo anhela ser como su maestro. Y lo vemos con Eliseo. ¿Sí recuerdan este pasaje de Eliseo? ¿Sí? Cuando le dicen que su maestro iba a ser arrebatado, Elías le dice: Dios me quitará de ti, ¿qué quieres? ¿Sí recuerdan cuál fue la petición de Eliseo? Una doble porción de su espíritu, ¿verdad? Imagínense cómo era Elías, que su discípulo anhelaba ser igual o más que su propio maestro. Imagínense la vida que Elías llevaba, que Eliseo anhelaba ser igual que él o más. Y la Biblia nos dice que Eliseo hizo muchas cosas mayores que Elías, porque él se le concedió el tener la doble porción del espíritu de Elías. Y la pregunta es: ¿ustedes anhelan ser como su maestro? Sabemos que nuestro maestro es Jesús, ¿verdad? Pero también tenemos un maestro aquí en la tierra que nos está enseñando, ¿verdad? Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos a ti la gloria y te damos la honra, Señor. Y queremos pedirte, Señor, que en este momento, Señor, seas tú salándonos, Dios, salando nuestra vida. Sé tú, Señor, pues ayudándonos, Padre, a despojarnos, Señor, de toda maldad que haya en nosotros, de todo pecado, de algo, Señor, que a ti no te gusta, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser santos para ti. Santifícanos, Señor. Llévanos, Señor, a buscar tu palabra, a buscar tu rostro cada día, Señor. A quitar de nuestra vida, Señor, todo eso que nos estorba, Señor, y que podamos, Señor, buscar tu rostro. Que podamos ir, Señor, siempre hacia ti, Dios, y que pues jamás, Señor, hagamos tropezar a nadie, Dios, a ningún hermano, sea nuevo creyente, sea ya alguien establecido en la iglesia, Dios. Te pedimos, Dios, que tú seas, Señor, cuidándonos de todo esto, Señor, para que pues nosotros, Señor, solamente te glorifiquemos a ti, Dios. Ayúdanos, Señor, si hay algo en nuestra vida, Señor, que está estorbando nuestra relación contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, quítala, Padre, y sé tú, Señor, pues tomando el control de nuestra vida. Ayúdanos, Dios, a hacer, Señor, esa sal, Señor, que tú quieres, Dios, que seamos para este mundo, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser ese hijo de Dios tuyo que
que busca, Señor, cada día agradarte. Que podamos escuchar, Señor, esa voz de ti, Padre, que diga que te complaces en nosotros, Dios. Señor, tú guíanos, Señor, a ser así como nuestro Señor Jesús. Bendícenos, Dios, en esta tarde. Cuídanos, protégenos, Dios. Y sé tú, Señor, cada día con nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.